Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Padre Carlos, muchas gracias al sindicato por hospedarnos. Y también, bueno, un agradecimiento a Gustavo y a Martín y a Pablo también por moderar. A Martín lo conozco bastante más. Generalmente nos encontramos en paneles. Deberíamos encontrarnos más. A Gustavo hacía muchos años que no lo veía, pero también es un dirigente a quien respeto mucho. Así que gracias por invitarme en este contexto. Yo voy a tratar de evitar un repaso tan prolijo y metódico como buen universitario del que hizo Martín. Ustedes no lo veían, pero la prolijidad de los apuntes, hasta con las hojas numeradas lo tenía. De manera que si lo intento voy a quedar mal parado. Así que voy a elegir 2 o 3 consideraciones. Tal vez las exagere un poco, simplemente para ser un poco provocador en el buen sentido. Sábado a la hora de la siesta creo que amerita que lo seamos. Y voy a elegir algunas consideraciones para reforzar y enfatizar, por estar muy de acuerdo, pero voy a empezar con un par en las que no estoy tan de acuerdo. O estoy de acuerdo, pero creo que el documento las enfatiza tal vez por demás y yo voy a sugerir poner el énfasis en otro lado. Y es que el documento, a mi modo de ver, enfatiza demasiado la causante de las circunstancias que vivimos en una matriz productiva neoliberal. Algunos me conocerán más, otros menos. Yo siempre siento que no tengo la necesidad de aclarar que yo vengo de un lugar muy distinto al neoliberalismo, por más que sea fácil por algún gobierno que integré y que hay un prejuicio al respecto. Pero yo creo que estaríamos confundiendo los contenidos con las reglas. La Argentina, y tomo lo que decía Martín, en los últimos 40 años, si en todo lo que voy a decir alguien interpreta alguna sugerencia de culpabilidad, por favor descártelo, porque de ninguna manera lo haría ni lo hice nunca. Todos fuimos parte de los últimos 40 años y debemos ser parte de los próximos 40. Pero la Argentina tiene sobre todo un problema de confianza y está absolutamente carente de reglas de juego. Las políticas neoliberales son el contenido, en todo caso, de algunos gobiernos, de algunos momentos. Muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que si repasamos los últimos 40 años, cuesta identificar a muchos periodos como neoliberales. Y sin embargo, no parecen haber cambiado la tendencia que la Argentina vino sufriendo y que nos llevó a este lugar. De manera que creo que estaríamos cayendo en una simplificación si verdaderamente creemos que la responsabilidad está puesta sobre el contenido de determinadas medidas. De hecho, no por hacer, ni por admirarlos, ni por hacer apología, pero hay una buena cantidad de ejemplos en el mundo y en la región que han tenido un crecimiento envidiable con las denominadas políticas neoliberales, si por ello entendemos, algo con lo cual por supuesto no estoy de acuerdo, que es políticas que descansen demasiado en la dinámica del mercado por sí misma. Ahora, yo creo que son políticas mucho más generadoras de inequidad que de pobreza. Creo que tenemos un ejemplo muy próximo, que es Chile, y que es bastante reflejo de lo que estamos hablando. Porque yo no creo que en Chile estén discutiendo si redujeron la pobreza o no. Digo, es tan obvio que la redujeron a un cuarto de lo que era hace 40 años que ni se discute. Es decir, Chile en la década del 70 tenía niveles de pobreza por encima de los 70 puntos. Hoy está apenas por encima de los 20 y habiendo endurecido los mecanismos de medición. Es decir, que probablemente comparándolo con aquella sea todavía más baja. Sin embargo, el nivel de conflicto socioeconómico y de discusión por el que están pasando habla de que efectivamente no ha sido un fracaso el modelo en términos de reducción de la pobreza o de crecimiento de la economía. Ha sido un fracaso en términos de su distribución. Pero no me parece un matiz menor, porque aquí nosotros tenemos ambos problemas. Es decir, en todo caso los pobres en Chile salen peor parados de la comparación con su prójimo, pero mejor parados de la comparación consigo mismo. En Argentina salen mal parados en ambas.
Salen mal parados de la comparación con su prójimo y mal parados de la comparación consigo mismo. Entonces, a veces el clivaje que se plantea entre crecimiento y equidad, bueno, no es siempre a rajatabla. Hay escasos ejemplos en donde han podido resolver ambos en simultáneo y hay escasísimos ejemplos, lista que lamentablemente no sé si nos toca encabezar, pero nos toca liderar el pelotón de arriba, que ha fracasado en ambos conceptos. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el diagnóstico. Nosotros el fracaso de la clase dirigente argentina ha sido no tener reglas de juego, ha sido no ser confiable, pero yo no estoy hablando de no ser confiable para inversores extranjeros, para multinacionales, no somos confiables para el pequeño ahorrista argentino, no somos confiables para el comerciante, para el mundo pyme, no somos confiables para quienes nosotros creemos que tienen que motorizar la economía. Yo no estoy hablando ni de especulación financiera, estoy hablando de creación de riqueza. Todos queremos crear riqueza para nuestro desarrollo y para el de nuestras familias. Y eso está muy bien y es muy sano. Y de hecho los pilares del cristianismo, la solidaridad, la caridad, el principio de subsidiariedad, existen porque existe la creación de riqueza desigual. Entonces debe existir caridad, debe existir solidaridad y desde el Estado debemos regirnos por el principio de subsidiariedad. No porque haya que eliminar el incentivo por crear la riqueza, porque eso tiene que ser un motorizador, con valores, con humanismo, con la metafísica que nosotros queremos que tenga el trabajo y que tenga la generación de la riqueza. Pero creo importante resaltar que no me parece, no estoy diciendo que el documento lo sugiera, simplemente es una reflexión que me disparó, no tenemos que dejar que la crítica a determinadas políticas públicas nos haga sentir un sentimiento contrario al emprendedurismo y a la creación de riqueza con valores, porque ese tiene que ser el motor. Yo estoy convencido que el énfasis del documento, que lo pone, pero creo que tendría que ser el principalísimo, tiene que estar dado, como lo titula, por la vuelta a la mediación política, y no porque nosotros tengamos que generar un régimen de partido único. Es muy sano lo que está pasando en la Argentina, a mi modo de ver, en términos de cómo en los últimos 20 años, con muchos tumbos, se ha ido reordenando el sistema político argentino. Creo que le falta a determinadas personas buena fe, que a determinados sectores o dirigentes les pueden faltar cierta prudencia a la hora de dirigirse con el prójimo, pero a mí me parece muy sano que estemos volviendo no ya al bipartidismo clásico, pero sí a una especie de bifrentismo en donde espacios que tienen similaridades a la hora de ver la realidad confluyan y ordenen el mapa político. Lo que falta es lo más importante de cualquier sistema político ordenado, que es la política. La política no es rivalidad, la política no es adjetivación. La política es una sana negociación con una importantísima cuota de mediación para obtener un bien común cediendo respecto a nuestras posiciones. Y eso es lo que falta en la Argentina y eso es lo que le falta al desarrollo de la economía. Yo creo que cuando se habla de la apelación a la unidad sobre una agenda, yo por supuesto la celebro, algunos sabrán, otros no, las diferencias que dentro del espacio al que pertenezco existen y a dónde estoy ubicado, pero no viene al caso. Yo sin duda creo que nunca hay que especular con los tiempos electorales a la hora de ponerse a trabajar con la buena política. Sí, a veces es difícil cuando las convocatorias ocurren como una reacción frente a un momento en donde lamentablemente la investidura presidencial o el gobierno actual tal vez no tenga la misma fortaleza con la que llegó, y a mí personalmente me hubiera gustado que esto ocurriera 2 años antes, pero la vida es como es y espero que toda la política tenga la grandeza para sentarse hoy y para sentarse siempre, porque yo creo que tenemos que retirarnos un poco de la discusión o no retirarnos, tenemos que anticiparnos a la discusión del fondo de las políticas públicas y determinar de una vez por todas las reglas. Yo creo que hay cuestiones básicas, por solo nombrar algunas y no quedarnos en lo abstracto,
que independientemente de las diferencias conceptuales, ideológicas, metodológicas que podamos tener, los principales partidos de la Argentina tienen que zanjar de una vez por todas. Tenemos que tener una política monetaria, una política productiva, una política comercial y una política tributaria de acuerdo. ¿Qué significa esto? Por supuesto que no hay que caer en extremos casi electoralistas de querer suprimir la acción del Banco Central o su propia existencia, o de dogmáticamente pensar que el Banco Central nunca debe aportar al Tesoro a través de la emisión. Por supuesto que eso no. Pero también es cierto que uno de los principales problemas de la Argentina es la falta de respaldo de nuestra moneda. Volviendo al ejemplo anterior, es decir, no voy a hablar de grandes empresas, digo, pero a los pequeños comerciantes o al mundo pyme lo que le falta es crédito. Y falta crédito porque falta ahorro. Y falta ahorro porque no hay moneda. Es decir, esto no es neoliberal. Esto es el funcionamiento de la economía, tenga el grado de intervención que tenga. El grado de intervención viene después. Ahora, nosotros tenemos el sistema financiero más chico de la región. Es el 8,5% de nuestro producto. Esa es la suma de los depósitos en el sistema bancario, con el agravante de que hoy casi 2/3 está volcado a financiar las letras del Banco Central. Es decir, que la economía privada está carente de crédito. Y está carente de crédito porque hay pocos ahorros, porque la gente no ahorra en pesos. Y esto, de vuelta, si alguien cree que yo estoy criticando la coyuntura, por favor descártelo, yo estoy criticando la estructura. Esto no es algo de este gobierno y lo voy a resaltar cada tanto para que nadie lo malinterprete, porque vengo a exponer algunas sugerencias con la mejor buena fe. Pero lo tenemos que acordar una vez por todas. Es decir, la Argentina tiene que tener una política monetaria que trascienda a los gobiernos. No podemos querer inventar la cuadratura del círculo cada 2 años, porque eso es verdaderamente estructural. Entonces, para mí ese tiene que ser el principal punto de una agenda de discusión. Y eso no nos va a hacer eliminar nuestras diferencias políticas. Simplemente nos va a hacer acordar una de las principales reglas de juego para que los individuos, las familias, los emprendedores, las pymes y también las multinacionales, nacionales y extranjeras también, puedan saber principalmente con qué reglas de juego monetarias cuentan. Cuando digo una política productiva es porque no necesitamos un plan quinquenal tampoco, pero necesitamos acordar qué sectores estamos de acuerdo que son preponderantes, en qué sectores estamos de acuerdo que la economía argentina y el talento argentino tiene ventajas por encima del mundo. Y en un momento en donde por muchos años el Estado argentino va a tener poco o nulo margen de maniobra en términos de política económica, no tenemos que ver necesariamente qué sectores tenemos que fortalecer desde el Estado, porque nuestro margen de maniobra va a ser acotado, sino que creo que tenemos que ver qué sectores con ventajas naturales tenemos que tratar de impulsar. Y de vuelta, eso no significa que vayamos a tener la misma visión, estrictamente hablando, al dedillo sobre el sector agropecuario, sobre el sector minero o sobre el sector de la industria del conocimiento. Lo único que significa es que vamos a estar de acuerdo en que vamos a discutir cuestiones sobre el margen cuando alternemos en el gobierno, pero que no vamos a generar cambios de reglas de juego que afecten a las 2 principales directrices de cualquier actividad económica. De vuelta, esto aplica para Mercado Libre y aplica para el boliche de la esquina. Necesitan plazo y rentabilidad. Todos los que invertimos en cualquier emprendimiento individual, familiar, algunos con más ambición, otros con menos, pero todos buscamos recuperar la inversión y generar un retorno, y eso está muy bien. Está muy bien en la medida en que tenga valores. Por eso lo importante del contexto en el que estamos discutiendo. Pero no creo que haya que subvertir el orden. Entonces, es importante acordar la política monetaria, es importante acordar los sectores que vamos a impulsar. Es importante, cuando digo comercial, podría decir aduanera, la política aduanera, la política comercial. La Argentina tiene que sostener
niveles de superávit comercial como los que tenemos hoy, que por supuesto tienen que ver en alguna medida, no es la única, por supuesto no quiero sacar mérito, pero con el valor, afortunadamente el valor relativamente alto de muchos de los productos que la Argentina produce, con la devaluación de nuestra moneda y el encarecimiento de las importaciones. Pero digo, hay que tratar de sostener estos niveles de superávit comercial con crecimiento económico, que es en general, sin ir a las causas, la trampa del desarrollo argentino, ¿no? En muchos momentos de nuestra historia estuvimos con tipos de cambio muy competitivos y superávit comercial como el de ahora, por algún motivo o por algunos motivos, nunca las cosas son por uno solo, nos ha costado proyectar eso hacia adelante. Y creo que una de las cuestiones que también tenemos que discutir de una vez por los próximos 20 o 30 años, independientemente de a quién le toque gobernar, es no cambiar las reglas de juego comerciales o aduaneras. Es decir, es saber que aquel que va a emprender y que va a arriesgar capital para desarrollar un sector exportador o importador, no va a ver cada 2, cada 4, cada 6 años las reglas de juego cambiar, afectando no solamente el desarrollo de su negocio, sino la generación de empleo y, por supuesto, la confianza en nuestro sistema, que redundará en más o menos inversiones futuras y más o menos trabajo futuro. Por último, decía lo tributario, de vuelta, yo no necesariamente creo que haya niveles absolutos correctos de impuestos. Seguramente, si nosotros decidiéramos aumentar el impuesto a las ganancias de 35 a 38 puntos, habrá algunos sectores que perderán la rentabilidad y habrá muchos otros que seguirán teniendo rentabilidad. Y harán la cuenta de nuevo y seguirán operando. Es decir, que yo no estoy discutiendo dogmas de aumentar o bajar impuestos, porque no quiero mezclarlo con el contenido del espacio al que cada uno de nosotros representa, pero lo que me parece importante es que una vez que discutamos, cuando esto ocurra, la política tributaria, lo hagamos de una vez y por mucho tiempo, porque aquellos sectores que puedan soportar en determinadas alícuotas incrementos, pueden soportar el incremento. Lo que probablemente no soporten es la fluctuación. Si acá lo que hay que entender es el valor de la certeza. Y por supuesto, voy a dejar otra consideración del sistema impositivo para el último tema que voy a tocar. Pero me parecía importante destinarle la primera mitad de la exposición a afinar un poco el diagnóstico, a entender que el énfasis lo tenemos que poner en la mediación política, en la generación de reglas de juego y en los valores que le damos a la actividad económica, pero no atentar contra aquello que desde mi visión, no fueron tiempos que me haya tocado vivir, tampoco vengo del peronismo, pero creo que el peronismo en su origen, el sindicalismo argentino, siempre fue y crecieron de la mano de una visión muy ligada a la generación de riqueza con derechos, con lucha por los derechos, con valores, con caridad, con solidaridad, con la presencia de la Iglesia, tan importante en estos tiempos, recordándonos siempre que el que más y que el que más tiene, más puede dar, el principio de subsidiariedad, pero nunca atentando contra esa generación. La otra cuestión que creo que merece alguna reflexión es respecto de la consideración de la economía extractiva. De vuelta, Martín lo dijo, y me robó el concepto, pero le voy a dar derecho de autor. El énfasis tiene que estar puesto en la primarización, no en la extractividad. Hay muy buenos ejemplos de países que se han desarrollado con extracción sustentable, responsable, comunitaria y sin quedarse en la primarización. Es decir, nuestro problema tiene que ser no discutir si hay o no hay un camino para que provincias que están inmersas en pobrezas, inclusive peores que las de algunos sectores de nuestro conurbano bonaerense, se puedan desarrollar no a través de la minería. Lo que hay que discutir es cómo. Lo que hay que discutir es cómo referentes de las políticas medioambientales y de la minería limpia, como Canadá o como Australia, han podido resolver estos clivajes. ¿Y cómo hacemos para darle a las comunidades y a las poblaciones que no han gozado en los últimos 15 o 20 años del crecimiento de la pampa húmeda, de la zona núcleo, de la famosa década dorada de los commodities, cómo le damos también un modelo de desarrollo de vuelta, responsable, sustentable, ecológico,
con las comunidades locales como principal actor. Pero el problema es que nos quedemos ahí. El problema no es la extractividad, el problema es la primarización. El problema es que exportemos litio y no tengamos plantas en Salta, en Jujuy o en San Fernando de Catamarca de baterías, o que no haya terminales automotrices que se instalen allí para producir autos eléctricos. Es decir, el debate de la unidad y de la agenda tiene que ser ese también. Por último, la reflexión estrictamente hablando sobre esa interpelación para todos nosotros permanente que nos retumba cada vez que cada 3 o 6 meses vemos las cifras, el 40% de hogares bajo el nivel de pobreza. Hay poco que yo pueda agregar a lo que el documento y a lo que permanentemente vemos y a lo que el resto de los expositores va a decir. Pero a mí algo que me preocupa de manera creciente es la segunda pobreza, es decir, es el 40% que sigue. Porque ayer revisaba un poco las cifras, las últimas que tenemos comparables son a junio de este año. La línea de pobreza medida por hogar, no por individuo, está en torno de los 62.500 pesos. Y el 40% de los hogares, 40,6, estaba por debajo. El próximo 40% de los hogares, es decir, del 40 al 80, más rico o menos pobre, depende cómo miremos el vaso, promedia ingresos por 74.400. Es decir que hay 40% más de hogares en la Argentina que en promedio solamente perciben 11.000 pesos más que aquel que es considerado pobre. Y eso es abrumador, porque obviamente tiene que ver con las mediciones multidimensionales de la pobreza que exceden lo monetario, que exceden simplemente la línea de los ingresos, y que es la visión o la experiencia más humana o más subjetiva de la pobreza, que es cómo cada familia lo vive, lo sufre, o cómo cada familia se percibe, ¿no? Ustedes saben que la medición multidimensional de la pobreza, en vez de ser tan tajante respecto de si uno es considerado o no pobre, simplemente tomando el valor de los ingresos, hay diferentes índices que incorporan más o menos conceptos, pero la idea base es, puede ser considerado pobre aquel que tiene determinadas carencias. Y las carencias van desde el acceso al empleo formal, porque bien puede pasar que haya hogares enteros que trabajan 100% en la informalidad, tal vez con 2 ingresos en la informalidad y están por encima de los 63.000 pesos y no están considerados pobres. Bueno, esta visión te dice la falta de acceso a la seguridad social y al trabajo formal es una carencia suficiente que junto con alguna otra puede ser considerada pobreza. No pobreza estructural, porque desde el punto de vista monetario no está ahí, pero sí pobreza al fin. Bueno, no quiero ser muy largo porque aparte muchos lo deben conocer, pero hay conceptos como el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la recreación. A veces uno se olvida, pero es una dimensión importantísima de la vida, muy cristiana también, el valor del ocio, bien entendido. Entonces no es solamente aumentar la preocupación o la interpelación que tenemos que sentir como sociedad agregando un 40% más, sino que lo que decía que más me preocupa y que es un rol sin duda que la Iglesia como institución y todos los cristianos y todas las personas de bien tenemos que combatir de vuelta con caridad y con amor, que es esta suerte de rencor que empieza a crecer y que algunos dirigentes o algunos referentes lamentablemente utilizan entre
los distintos estratos, ¿no? Porque la verdad es que lo que está escondido detrás de lo que estamos diciendo es una reducción dramática de la clase media. Porque digo, si tenemos el 80% inicial de los ingresos de los hogares de la Argentina por debajo de 98.000 pesos por hogar, porque el último 10% del 70 al 80 promedia eso, la pregunta sería, bueno, ¿dónde está la clase media, no? Pero si tomamos a la clase media como la familia tipo de 2 trabajadores en la formalidad, el promedio a junio también del ingreso formal de los asalariados en la Argentina era de 42.000 pesos, es decir, que una familia tipo podría estar ganando en promedio 84.000, 85.000 pesos. Y lo verdaderamente preocupante es la dinámica que se está utilizando entre esa familia que tal vez esté pagando un crédito, que seguramente viva en un barrio con título de propiedad formalizado, pagando tasas municipales, pagando servicios públicos, tal vez pagando un copago en alguna obra social. Nico, perdón, acá me apuran. Ya termino, mil disculpas. El ingreso disponible, definitivo, después de todos esos gastos de cualquier familia, seguramente compare y no sea superior al de una familia tipo en una peor situación, que sin duda necesita y requiere de determinada asistencia y que probablemente, como ocurre con 4.600.000 familias en la Argentina, no tenga una situación dominial registrada, no tenga título de propiedad, viva en asentamientos, por lo tanto seguramente no pague impuestos inmobiliarios, tal vez no pague la totalidad de los servicios. Y cómo esa relación entre esas 2 familias que son tan cercanas en definitiva, que probablemente hasta compartan barrio, hasta sean familia, que las separan en promedio, que en el promedio es donde se ahogan los enanos, por supuesto, por eso no hay que ver mucho los promedios, es una falencia de mi profesión, pero que solamente las separan 11.000 pesos, las separa un abismo desde la percepción y un rencor que algunos dirigentes políticos crecientemente están utilizando. Entonces, perdón Gustavo por tomarte parte del tiempo, quería terminar también con, como cristianos, como argentinos, tenemos que ocuparnos de esa dimensión de la pobreza en donde tenemos que evitar que el fenómeno de la pobreza, que ya nos interpela, que ya nos aflige, lo único que falta es que nos enfrente. Gracias. Gracias, Nico. La palabra es de Gustavo Vélez.